va más allá del laboratorio. Puede ir, por ejemplo, en temas hospitalarios, en temas del personal, cuando hay un accidente laboral, también es una forma de hacer una infección asociada a la atención de salud, porque si el personal o el profesional de salud se pincha, puede contagiarse con un virus de hepatitis C, hepatitis B, todo eso. Hepatitis C, sobre todo hepatitis C, hepatitis B. La A es por vía oral, ¿sí? Entonces ahí tienen para que lo revisen, para que cuando, por favor, para su evaluación para la próxima semana. Hay otra norma también. Este es un documento técnico de lineamientos para la vigilancia, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud, que tiene 30 páginas para que lo puedan revisar. Y también les estoy dejando una lectura bastante importante e interesante que tiene que ver con... Pero, por buena gente, les he preparado 10 PPTs para que me entiendan un poco de qué se trata este tema. Si no, solamente les voy a dejar ahora. ¿Listos? Jaynor, por favor, vas a apagar la luz. Entonces, ¿qué nos dice la norma técnica, la 163? Eso es muy importante porque les decía que el tema de las infecciones asociadas a la atención de salud ha ido cobrando tremendamente un rol bastante importante en el tema, digamos, de la vigilancia epidemiológica de los microorganismos con altos niveles de resistencia. En este caso, por ejemplo, un ejemplo son la resistencia a los carbapenémicos mediados por carbapenematos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la justificación de esta norma técnica que ustedes seguramente lo van a revisar a más profundidad? Van a hacer sus resúmenes, no sé, sus post-it, van a empezar a hacerlos como uno se estila leer un artículo que en este caso es una norma bastante importante. La justificación de las infecciones asociadas a la atención de salud, que son las IAAs, anteriormente se llamaban infecciones intrahospitalarias, ahora han cambiado de nombre, ahora se llaman IAAs, que son infecciones asociadas a la atención de salud. Representa un problema de salud pública. Un 7% de los pacientes de países desarrollados y un 10% de los pacientes de países en desarrollo han contraído como mínimo una infección asociada a la atención en salud. ¿Sí? Entonces es importante saber eso, tener muy claro esos porcentajes para saber en qué punto estamos parados. Asimismo, cerca del 10% mueren a causa de estas infecciones. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma técnica peruana del año 2020 del MINSA, del Ministerio de Salud? Estandarizar los procesos de la vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de salud en las IPRES. Las IPRES son instituciones prestadoras de servicios de salud. Así están catalogados, digamos, esa nomenclatura llamada IPRES. ¿Qué quiere decir la vigilancia epidemiológica? ¿Qué quiere decir estandarizar los procesos? Muchas veces en los hospitales es una realidad, tristemente, que la vigilancia cada uno lo hace a su modo, a su manera, y no hay una estandarización de los procesos. Muchos hospitales, por ejemplo, hacen una vigilancia y no se sabe qué tipo de hisopado se va a hacer, si es hisopado ambiental, si es hisopado de contacto, cómo se realiza, la enfermera, quién se debe realizar, a la enfermera, al médico, qué norma puede estar afectando si yo invado su privacidad, hacer un hisopado de su celular, porque ahí está la transmisión, digamos, de estos microorganismos. En teoría, chicos, de todo lo que hemos venido hablando, de los microorganismos resistentes, por eso es que tal vez mi preocupación y tal vez insisto que cada cultivo debe terminar en el proceso de antibiograma, ¿sí? Para poder saber de qué tipo de mecanismos estamos hablando. Sobre todo, como les decía, yo no quiero que salgan de acá expertos en mecanismos de resistencia, pero sí conocer a qué me refiero cuando digo mecanismos de resistencia, ¿sí? Son mecanismos por los cuales el microorganismo adquiere resistencia, y esa resistencia, ese microorganismo que ha adquirido ese mecanismo de resistencia,
en algún momento puede ocasionar brotes. ¿Qué quiere decir? Si aquí, por ejemplo, Cristina está infectada con Acinetobacter multidroga resistente con carbapenémicos, pues si están hospitalizados en una sola sala, puede ese microorganismo infectar a uno y a otro y a uno y a otro. Es ahí donde empieza a ver la importancia del laboratorio de microbiología para intervenir y hacer estos tipos de vigilancia. Establecer procesos de laboratorio como apoyo al diagnóstico de las infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Sí? ¿Qué tipo de procesos vamos a hacer? ¿Qué tipo de herramienta tiene el laboratorio? Si tiene una herramienta convencional, si tiene medios de cultivos acondicionados para hacer esta vigilancia, si el personal está entrenado para hacer esa vigilancia, si el personal en conjunto de microbiología conoce de qué tipo de microorganismo se va a vigilar, porque no se vigila todo, no porque me salió una E. coli sensible en UCI voy a hacer una vigilancia, no funciona así. Tiene que ser estrictamente a los microorganismos que la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud en sus lineamientos me dice, tienes que vigilar esto, esto, esto y esto. Si me sale en unidad de cuidados intensivos una Klebsiella pneumoniae productor de carbapenemasa, si me sale en 3, en 4, en 5 pacientes de una misma sala, ya me preocupa. Y eso no queda ahí, porque también se tiene que hacer estudio de clonalidad y hacer un estudio de secuenciamiento a nivel molecular para ver serotipos, para ver, digamos, clones que se están moviendo, porque todo termina con una metodología molecular. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Pasa? Estandarizar los instrumentos y la notificación de la vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de salud es igual casi que el primero. Establecer las pautas para la investigación epidemiológica de casos y brotes de las infecciones asociadas a la atención de salud. Cuando se estudia estos casos y brotes, y para yo definir qué es un brote, tengo que tener muy claro que tengo que estar hablando del mismo clon, ¿sí? Los microorganismos, cuando hacen mecanismos de resistencia, entendamos una cosa, los microorganismos tienen una base genética, ¿sí? Esa base genética tiene que ser igual, a eso se llama clones. Cuando hay una mutación ya no es igual, pero cuando es un solo clon, entonces, pero hay que entra a tallar, ¿qué estudios? Estudios moleculares, para yo saber si estoy hablando del mismo clon. A eso yo lo voy a definir como un brote. Cuando hablo de un microorganismo, digamos, una misma clonalidad. Pero profesor, ¿eso lo vamos a hacer nosotros de manera diaria en el laboratorio de microbiología? No, o sea, haremos la forma fenotípica, o sea, encontrar en el antivirama que esté todo resistente, ¿sí? Después investigar si tiene un mecanismo de resistencia, y también si empieza a haber más casos en la misma sala, por ejemplo, unidad de cuidados intensivos, se me ocurre 5, empieza a aparecer brotes de Klebsiella con resistencia a carbapenémicos mediado por carbapenemasa, entonces ya probablemente esté habiendo un brote. Yo tengo que intervenir, o el laboratorio tiene que intervenir, haciendo lo que se llama plan de vigilancia. ¿Dónde ocurre? Puede ocurrir en hospitales, puede ocurrir en clínicas, puede ocurrir en centros de cuidados de pacientes crónicos, centros de cuidado de niños y pacientes crónicos. O sea, en esos establecimientos se pueden presentar estos tipos de eventos en la cual se pueden encontrar microorganismos con alta tasa de resistencia. Por eso que les decía que todos los cultivos son importantes, y sobre todo, si se van a dar cuenta, van a revisar la norma técnica, la 163, se van a dar cuenta que ponen bastante énfasis en el tema de los hemocultivos. Se van a ver por qué. Y ya que les dije ahí que los microorganismos con altas tasas de resistencia tienen un impacto negativo, tremendamente negativo, digamos, valga la repetición, sobre todo cuando hablamos de procesos sépticos, con sepsis. ¿Sí? Las infecciones asociadas a la atención de salud pueden ser causadas por agentes infecciosos a partir de fuentes endógenas o exógenas. ¿Qué quiere decir? Que estos tipos de microorganismos se pueden contaminar por vías exógenas o endógenas. Cuando hablo por fuentes endógenas, referidas a zonas del cuerpo
del paciente, tales como la piel, nariz, boca, tracto gastrointestinal o vagina, que normalmente están habitados por microorganismos. Y cuando hablo de vías exógenas, son aquellos externos al paciente, tales como personal de salud, visitantes, equipos, dispositivos médicos o el entorno sanitario. Entonces, todo eso se tiene que medir cuando hay una contaminación y una transmisión de los microorganismos. Muchas veces, por ejemplo, el personal de enfermería, por el mal lavado de manos, hace que se transmite un microorganismo a otro. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. O sea, cuando, por ejemplo, la enfermera manipula a un paciente, digamos, y no se hace el correcto lavado de manos, es un vehículo para transmitir estos tipos de microorganismos. ¿Qué es lo que básicamente está implicado en estas infecciones asociadas a la atención de salud? El mal lavado de manos. Cuando yo encuentro un brote de Acinetobacter en un hospital, de por sí ya me dice que ese hospital está completamente, digamos, no articulado, no están entrenados en lo que se llama el lavado de manos. ¿Sí? Acciones en la vigilancia. Estos, como les decía, se llamaban infecciones intrahospitalarias, ahora se llama las infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Sí? Estamos antes del contacto del paciente, antes de realizar cualquier procedimiento. Esta parte no se ve. Después de la exposición a riesgos corporales, después del contacto con el paciente, todo eso tiene que ser, por ejemplo, antes del contacto con el paciente, para proteger al paciente de microorganismos patógenos que tenemos en las manos. Tenemos que hacernos un lavado de manos antes de, digamos, de estar manipulando al paciente, sobre todo en una de cuidados intensivos. ¿Sí? Las uñas. Bueno, en realidad son las manos, en realidad todo tiene que ver con uñas, todo eso para poder proteger. En esta parte, por ejemplo, les he colgado la higiene de manos, que tiene que ver con 11 pasos. 11 pasos con el correcto lavado de manos, que tiene que ver para poder salvaguardar la transmisión de estos microorganismos. ¿Sí? Igual hoy día lo vamos a hacer, una simulación, para poder saber cómo estamos haciendo el lavado de manos. Que eso ya debieron haberlo visto seguramente en primeros auxilios. Esta imagen de acá más o menos tiene que ver, sobre todo exclusivamente, antes de hacer cualquier procedimiento con el paciente, hacer un correcto lavado de manos. Este es digamos, un flujograma de la norma técnica, la 163, ¿sí? En la cual me dice cuáles son los procesos de vigilancia epidemiológica para las infecciones asociadas a la atención de salud, procesos de vigilancia epidemiológica de las IAS. ¿Cuál es el flujograma? Plan de vigilancia, seleccionar la población y resultados a vigilar, definir infecciones. ¿Qué voy a vigilar? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué tipo de muestras voy a hacer la vigilancia? ¿Qué tipo de microorganismos? Definir. ¿Sí? Luego de eso se tiene que hacer una recolección de datos. Luego se tiene que hacer un análisis de datos. Luego de eso tenemos que calcular tasas, aplicar metodologías de estratificación de riesgo. Luego eso uno tiene que hacer la interpretación, comunicar mejoras prácticas, la comunicación, la evaluación y nuevamente viene al plan de vigilancia. Profesor, en español, ¿qué significa todo esto? Significa que cuando uno hace un plan de vigilancia, todo lo que se obtiene a nivel de recolección de datos, ya sea el mapa microbiológico que sale de microbiología, el software, los perfiles de sensibilidad, los microorganismos que se han aislado durante ese año, qué mecanismo de resistencia tienen esos microorganismos, cuántos, en qué tipo de muestras, todos esos datos es recolección de datos. Luego, el comité de infecciones intrahospitalarias o el comité de IAS empieza a hacer el análisis de datos. ¿Qué tipo de microorganismos se ha incrementado en los últimos años en determinado hospital? ¿Sí? En determinadas muestras. Es un análisis. Luego tiene que hacerse una interpretación. La interpretación tiene que ver más que todo con el tema de esos datos. Tenemos que usar correctamente toda la información que recabamos aquí, hacer la interpretación para que al final la comunicación sea realmente clara. ¿Y eso para quién? Para la parte clínica. Para la parte clínica. ¿Y eso qué impacto va a tener? De que el clínico tenga la comunicación necesaria, primero, número uno, para que
no solamente el clínico, también tiene que tener esa comunicación el servicio de epidemiología, el servicio de infectología, para que ellos puedan tomar las acciones correspondientes. Número 1, el lavado de mano. Eso es indispensable. Esa es una estrategia bastante buena cuando hay un caso de brotes de Klebsiella, Cinetobacter u otras enterobacterias productoras de mecanismos de resistencia de alto nivel. La evaluación, una vez que se interviene, se hacen las correcciones necesarias, se hace el tema del plan de vigilancia, microbiología, hace el plan de toma de muestras de ambiente, toma de muestras de hisopados rectales para portadores. Entonces sale un resultado, sale toda una información y esa información se somete a una evaluación. ¿Qué tanto está, digamos, en el tema de la vigilancia? ¿Qué tanto o qué tan grave está en el hospital que se hizo ese testeo? Por ejemplo, para que un poco se entienda, digamos, un ejemplo. En el año 2020 al año 2021, ustedes saben que hubo el tema del COVID-19, ¿cierto? Entonces, hubo una tasa de mortalidad o un incremento de uso de antibióticos indiscriminadamente. ¿Quién me dice cuánto fue la tasa de mortalidad asociados a coinfecciones por microorganismos bacterianos? ¿Quién leyó algo? Creo que aquí, si no es la mayoría, pero casi todos trabajan en un centro hospitalario o un hospital. ¿Se han puesto a revisar eso? ¿Nadie? Nada, no les interesa la pandemia. Ya. Las infecciones, digamos, las coinfecciones bacterianas asociadas al COVID-19, la tasa de mortalidad fue menos del 13%. ¿Qué quiere decir? Que el incremento de uso indiscriminado de antibióticos fue tremendamente, digamos, mal realizada, porque se decía que los pacientes no morían tanto por el COVID-19, sino por la colonización de microorganismos como la Cinetobacter. Entonces, yo en ese entonces trabajaba en el Hospital Guillermo Almenara. En el Hospital Guillermo Almenara tuvimos casos de Acinetobacter, en realidad bastantes casos, sobre todo de unidad de cuidados intensivos neonatal. Sí, la Acinetobacter se metió a ese sitio y no lo pudimos sacar buen tiempo. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un plan estratégico en la cual se empezó a hacer primero toma de hisopados rectales, ¿sí? Para ver digamos, pacientes colonizados o niñitos que estaban viniendo de otro hospital con esos microorganismos. Otro, se hizo la intervención de epidemiología e infectología en hacer las acciones correctivas en el lavado de manos. Y es así como empezamos a disminuir los casos de Acinetobacter en unidades, digamos, de cuidados intensivos neonatal. Otro de los casos fue, por ejemplo, en el Hospital Leonardo Marto, donde tuvimos casos de Acinetobacter también de gran impacto un cierto tiempo, y nosotros logramos de laboratorio, empezamos a hacer un plan estratégico, pero no en la toma de hisopado rectal, porque también hay un tema. Hay que siempre estar pendiente del caso legal que uno puede estar implicado, ¿sí? Entonces ese era un tema que nosotros no pudimos hacer los hisopados rectales, pero sí hicimos los hisopados de superficie, tanto del coche, tanto de la cama, tanto de las bombas de lo que está digamos, en unidad de cuidados intensivos, y empezamos a encontrar Acinetobacter, porque es el microorganismo que más problema trae en las infecciones asociadas a la atención de salud digamos, en los hospitales. Y empezamos a hacer ese tema y empezamos a informar estos aislamientos, y epidemiología e infectología empezó a recibir esa comunicación, pero no, digamos que no tenían esa comunicación fluida con laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que el laboratorio aislaba los Acinetobacter, pero no había una información rápida. Se quedaban con la comunicación en el laboratorio y después ahí quedaba. Cuando todos sabemos que en el laboratorio de microbiología Acinetobacter es bastante peligroso. Entonces hicimos un canal de comunicación directa a través de un correo, en la cual si yo tenía en unidad de cuidados intensivos un aislamiento de Acinetobacter en hemocultivo, directamente mandaba ese correo a infectología o epidemiología,
ellos lanzaban la alerta y luego nosotros íbamos a hacer lo que se llama la toma de muestra de superficies. Y es así que nosotros, y disculpen que sea un poco también egocéntrico en esta parte, en el año 2021-2022 fuimos uno de los hospitales que tuvo 0 casos de Acinetobacter en unidad de cuidados intensivos. Logramos contener ese brote que había venido. Por la intervención del laboratorio, ¿en qué sentido? Primero en la comunicación rápida. Si yo soy un profesional de la salud, tengo que saber qué tipo de microorganismos tengo que vigilar, qué tipo de microorganismo tengo que tener muy en cuenta, que eso puede ser peligroso y puede originar brotes. Eso se informa a epidemiología. Luego yo como laboratorio de microbiología tengo que hacer un plan estratégico desde mi punto de vista, porque yo participaba en el comité de infecciones intrahospitalarias o en el comité de las IAS, y yo daba la sugerencia un poco de qué cosa deberíamos hacer. En este caso los hisopados rectales para ver los posibles portadores, pero no se pudo hacer, como les repito, en el hospital último que les he mencionado, pero sí hicimos, digamos, la toma de muestra de superficies. Y empezamos a encontrar este microorganismo que estaba, primero, número 1, en el coche de unidosis, donde están todos los medicamentos. Otro encontramos en los celulares de las enfermeras, que muchas veces están con el guantes, ¿no? Están manipulando, no se lavan la mano, van otro paciente con la misma mano, van otro paciente con la misma mano. Entonces hubo una corrección sobre eso. Ahora sí, ¿me entendieron a qué se refiere todo este plan de vigilancia? ¿Sí? Que tiene que tener muy importante. ¿A qué se refiere con que no hubo una comunicación así directa? O sea, Comunicación directa me refiero de que muchas veces en el laboratorio de microbiología, por lo menos en el sitio donde yo encontré, por ejemplo, yo había llegado en el año 2017, yo renuncié, regresé el año 2020. Antes de eso estuvo otro profesional, pero sin embargo no se había llevado, digamos, la información correcta. Estaba el Acinetobacter, pero no se seguía un flujo, o sea, no había no quiero llamarlo preocupación, seguramente un desconocimiento de que ese microorganismo sí o sí tiene que hacerse un plan de vigilancia, sobre todo si viene de unidad de cuidados intensivos. O sea, no está implementado hasta ese momento. Implementado no, comunicado el profesional, porque dejaba ahí el aislamiento y nadie se informaba. No había una comunicación activa, no había, digamos, es un Acinetobacter, listo, pero de ahí, ¿qué más se hace? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi rol? Mi rol es informar inmediatamente, y por lo menos te hablo en primera persona, yo sí me preocupaba porque era Acinetobacter multidrogo resistente o extremadamente resistente. Entonces ya me venía de unidad de cuidados intensivos 3 aislamientos, 4 aislamientos, 5 aislamientos con Acinetobacter, y está pasando algo. Entonces hicimos todo el plan de vigilancia, inclusive quisimos hacer un convenio con el Instituto Nacional de Salud para mandar las cepas para que lo hagan el secuenciamiento y para ver qué tipo de serotipo era. Yo lo hice por mi propia cuenta con la Universidad San Marcos, y encontramos que los clones de Acinetobacter que se estaban moviendo en el Callao era el OXA 23 y 2 casos de OXA 24. Estoy hablando, cuando hablo de OXA, son mecanismos de resistencia, chicos, ya a nivel molecular. Entonces es un artículo que está todavía pendiente, en la cual publicarlo, pero ese ya depende de cada uno, pienso yo. Bueno, en el hospital depende de mí, ¿no? Pero en el hospital Guillermo Almenara la cosa estaba un poco mejor hecha, mejor realizada, porque ya había una intervención más grande del laboratorio. Entonces, eso más o menos es la forma como se va manejando esta vigilancia, ¿sí? Ahorita lo vamos a también pisar. Bueno, estos son unas estadísticas de unos aislamientos, para que puedan ver, por ejemplo, cuántos aislamientos tiene. Esto es un ejemplo de un hemocultivo Hospital 1, no le puse el nombre. La cantidad de aislamientos 72. Las E. coli ble positivo 60%, las Klebsielas con ble positivo 40%, y en el caso de Staphylococcus aureus meticilino resistente, un cuarto más o menos de la cantidad total. Más o menos se va haciendo una estadística así cuando se hace el mapa microbiológico. El mapa microbiológico también es una herramienta valiosa, tiene que ver con estadística de aislamientos, para yo conocer cuál es la prevalencia de los microorganismos en mi laboratorio y qué tipo de mecanismos tienen. ¿Me dejo entender?
Chicos, el laboratorio de microbiología no solamente es hacer, encontrar y listos. También es hacer una estadística. A eso se llama mapa microbiológico. ¿Por qué? Porque las infecciones asociadas a la atención de salud, si bien es cierto, es una parte de yo intervenir en todo el hospital, esa información se traslada a otro comité que se llama el PROA, que es el Programa de Racionalización de Antimicrobianos. Y eso, ¿cómo yo hago llegar a la parte clínica, a la parte administrativa? A través del mapa microbiológico. El mapa microbiológico es una estadística en la cual yo saco a través de un software llamado el HUNET. No sé si han escuchado el HUNET. El HUNET es un software que hace estadísticas en microbiología, mapa microbiológico, y eso me va sacando estas estadísticas en, digamos, obviamente que esto yo lo hago en Excel. Una vez que extraigo la data de esos software, esto ya se hace en un Excel, ¿no? Para yo presentar qué tipo de microorganismos son los más prevalentes, qué mecanismo de resistencia tienen, y esa información es valiosa. ¿Para qué? Para que el comité, en este caso epidemiología o infectología, pueda intervenir, digamos que en un sector, en un área hospitalaria, tal vez está habiendo un posible brote. Hay que cuidarnos de los brotes. Ejemplo muy importante, por ejemplo, en el Hospital Cayetano Heredia. En el Hospital Cayetano Heredia, en el año 2020-2021, hubo 2 muertes de neonatos a causa de Klebsiella pneumoniae productor de carbapenemas. ¿Y eso por qué? Porque realmente en muchos hospitales no se maneja de manera adecuada este tema de lavado de manos. El personal de laboratorio que sube con su mandil sin cambiarse. El personal que sube toma una misma muestra con el mismo guante. Las enfermeras que están con el celular en la mano. El médico, por ser médico, nunca se les puede decir nada, y son los primeros que hacen esta transmisión vertical de estos microorganismos. Entonces, de eso se trata las infecciones asociadas a la atención de salud. Vigilancia de los microorganismos, digamos, que tienen una importancia clínica epidemiológica. ¿Estamos? Acá hay otro ejemplo. En este ejemplo, por ejemplo, ¿cuántos aislamientos hemos tenido? 154, de las cuales la C. coli era 54%, la Klebsiella ple era 75% y las MRSA eran 30%. Warwachi, ¿qué significa ple? Cuando digo E. coli ple, ¿qué significa? Porque tal vez estoy hablando y todos me están entendiendo chino, ¿no? ¿Qué es ple? Troenque, ¿qué es ple? Félix, ¿qué es ble? Carguapoma, ¿qué es ble? Nicole, ¿qué es MRSA? ¿Cómo? Ok, ble. Doris. Chicos, ¿por qué no preguntan? Están mirando y ¿por qué no preguntan, chicos? Yo, de verdad, con toda confianza, si sienten que algo no se está entendiendo, profesor, no estoy entendiendo Blade, yo no me voy a molestar. Tengo cara de amargado, pero no me voy a molestar. Pero sí me voy a molestar cuando no se sabe nada y en el examen me pongan cualquier tontería. Disculpen la experiencia, pero ya no debería, pues, ¿no? O sea, a ver, chicos, a los del fondo, los de adelante sí saben que es una ble, ¿sí? ¿O no? Ble es beta-lactamasa de espectro extendido, es un mecanismo de resistencia enzimático que hace que la bacteria se vuelva resistente a los antibióticos beta-lactámicos, ¿sí? Eso significa ble. ¿Qué quiere decir cuando digo E. coli ble positivo? Quiere decir que esas E. coli no son sensibles, han tenido una resistencia. Esta parte de la vigilancia, si no se entiende lo que es mecanismo de resistencia,
probablemente en algún momento les van a hacer hisopar hasta la pared, el techo, el zapato, y eso es un desorden. Pero si yo tengo conocimiento qué tipo de microorganismos voy a vigilar, nadie va a poder, digamos, sorprender. Por lo menos saber las nomenclaturas. ¿Qué significa BLE? Betalactamasa de espectro extendido. ¿Qué significa MRSA? Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Qué significa EBRE? Enterococcus vancomicino resistente. ¿Qué significa, por ejemplo, hay otra nomenclatura que ahorita lo vamos a ver, las pseudomonas con resistente a colistin, Entonces esas cosas, esas nomenclaturas tienen que estar claras. ¿Qué significa MDR? Multidrogo resistente. ¿Qué significa XCDR? Extremadamente resistente. ¿Qué significa PDR? Pandrogo resistente. Esas nomenclaturas tienen que estar claras para yo poder hacer una vigilancia de los microorganismos. No voy a hacer vigilancia a un microorganismo que está todo sensible. Tengo que hacer a los microorganismos que están mostrando una resistencia de alto nivel. ¿Y cuáles son estos microorganismos? Dentro de los no fermentadores, Acinetobacter pseudomonas. Dentro de las enterobacterias, la C. coli y la Klebsiella. Dentro de los cocos, Staphylococcus enterococcus. Es así. ¿Sí, chicos? Por favor, no me miran con la cara de que están con sueño. Yo también estoy con sueño. Ayer celebré hasta las 3 de la mañana. ¿Yo tengo papá? No, pero he celebrado como si fuera papá. No le hemos olvidado. No soy popular, pero no soy. Listo. Entonces, transmisión, el mecanismo de transmisión es transmisión de paciente a paciente, vectores intermediarios para diseminación de paciente a paciente, medio ambiente y visitas. Mira, como pueden ver en la imagen, este es un hospital completamente asignado. Aquí puede haber una transmisión de todo tipo de enfermedades. Está completamente asignado. No hay digamos, esos cubículos privados donde hay una privacidad, por lo menos. Todo está, digamos, desordenado. Aquí ocurre el riesgo de que probablemente, o lo más probable, que pueda haber una diseminación de un microorganismo. No solamente bacteriano, también viral, porque la vigilancia también puede ser en microorganismos virales. Pero ahora me voy a abocar más que todo a la vigilancia epidemiológica de bacterias, porque eso es lo que más van a hacer. Yo no quiero que en su cabeza solamente se centren en bacterias. Cuando uno habla de vigilancia, uno abre vigilancia en el Google, aparece desde la época del cólera, aparece desde la época del ébola, aparece de la época de la chikungunya, estamos del COVID. Entonces todo general es amplio. Pero ahorita estoy abocándome netamente a lo que es bacteriológico. ¿Estamos? El rol de cultivo de screening. ¿Qué tipo de cultivos? Identificación temprana de pacientes colonizados. Aquí tenemos que tener muy claro esa definición de colonización con infección. ¿Sí? Hay que tener bastante claro eso. Los colonizados, infradetectados por especímenes clínicos. La sensibilidad de cultivos rectales o perianales es de 78%, es alto. Por eso es que la recomendación siempre es que en los pacientes que recién están viniendo de otro hospital y van a entrar a una unidad de cuidados intensivos de otro hospital, como, digamos, como plan de prevención para evitar esta diseminación, se tiene que hacer un hisopado rectal. Para evitar que ese paciente esté viniendo de otro sitio colonizado con una bacteria multidrogo resistente o extremadamente resistente y pueda transmitir esa colonización a otros pacientes. Colonizado significa que el paciente está con la bacteria, pero no está, digamos, haciendo la enfermedad. ¿Qué paciente va a ser susceptible a que desarrolle la enfermedad y se agrave? Aquel paciente que esté con el estado inmunológico disminuido. Sobre todo los pacientes de unidad de cuidados intensivos. Les puede provocar la muerte. Entonces hay que tener bastante cuidado. Profesor, ¿por qué rectales? Porque la mayoría de los microorganismos son enterobacterias y están dentro, son parte del aparato gastrointestinal. Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, Acinetobacter son parte de nuestro aparato gastrointestinal.
¿sí? Entonces, vamos a encontrar portadores ahí de estos microorganismos porque son parte, digamos, de nuestro aparato gastrointestinal, y si están con algún tipo de mecanismo de resistencia, es ahí donde vamos a encontrar. Por ejemplo, para hacer detección de estafilococos meticilino resistente, ¿qué hisopado se tomará? ¿Dónde es, digamos, microbiota normal del Staphylococcus aureus? ¿Cómo se llama? Hisopado nasal. Sí, no faringe, hisopado nasal. ¿Sí? Es ahí donde se tiene que tomar la muestra. Por ejemplo, si nosotros ahorita tomamos, por ejemplo, la guarguacha, un hisopado nasal, tiene Staphylococcus meticilino resistente. Por ejemplo, ella, si vamos a picar y va a unir cuidados intensivos, Dios no quiera, guarguacha, no digo que vayas, te tendríamos que aislar. Nos ha mucho de demasiado. ¿Perdón? ¿Perdón? Disculpe, profesor. ¿Qué pasó? A ver, Carvapoma, por favor. ¿Puedes hablar fuerte? ¿Qué pasó? No, se ha equivocado, pensó que usted le decía a ella. ¿Qué pasó con el Carvapoma? Estamos en un salón de clase, Carvapoma, ¿sí? No estamos en un mercado. Listos. Estos son los microorganismos de alerta epidemiológica, ¿sí? Entonces, según la Organización Panamericana de la Salud, estos son los microorganismos que se tienen que hacer la vigilancia. ¿Sí? La Organización Panamericana de la Salud me dice que estos microorganismos se tienen que vigilar. Como prioridad crítica, tenemos Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, Enterobacteria resistente a carbapenémicos y productoras de PLEF. Esos son como prioridad 1. Como prioridad 2, que es la alta, o sea, ¿qué quiere decir? Que es lo que tal vez con más prioridad voy a hacer la vigilancia. Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus resistente a meticilina con sensibilidad intermedia resistencia a la vancomicina, Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonella, Neisseria. Prioridad media, Streptococcus pneumoniae sin sensibilidad a penicilina, Haemophilus influenza resistente a la ampicilina y Shigella resistente a fluoroquinolonas. Esta es una prioridad media, o sea, ¿qué quiere decir? Que así como el aislamiento es poco bajo o casi nunca se presenta, por eso es una prioridad media. Pero a mí lo que me tiene que preocupar es la prioridad 1, la crítica, porque ahí están los microorganismos que se aíslan más y con altas tasas de resistencia. Por ejemplo, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos y Enterobacteria resistente a carbapenémicos. Cuando hablo de enterobacterias, ¿creen que a qué tipo de microorganismo me estaré refiriendo? A enterobacterias. E. coli se llama, no truenque. ¿Creen que dos ejemplos de enterobacterias? Carvapoma, 2 ejemplos de enterobacterias. Otro. Klebsiella, ¿qué? Escherichia coli 1, está bien. La otra es Klebsiella pneumoniae. Su tabla tiene que tener aquí lo que me han mandado a hacer, enterobacterias, enteropatógenos, para que lo sepan diferenciar. Y bueno, acá tenemos algunas alertas epidemiológicas de la Organización Panamericana de la Salud. Emergencia, incremento de nuevas combinaciones de carbapenemasas en enterobacterias en Latinoamérica y el Caribe. Esto fue el 22 de octubre de 2021. Otros son brotes de Candida auris, que es una levadura, ¿sí?, en servicios de atención a la salud y en el contexto de la pandemia de COVID-19. Cuando digo carbapenemasas, ¿quién no entiende a qué me refiero carbapenemasas? Levanten la mano. ¿Nadie más? ¿Los restos sí saben qué es una carbapenemasa? Licetti, ¿me puedes definir qué es una carbapenemasa? Fuerte. Es parecido al blé. Ya. Son resistentes al carbapenémico. ¿A qué tipo de antibióticos afecta? Carbapenémicos. Ok.
Básicamente que está bien tu idea de que las carbapenemasas son mecanismos enzimáticos que afectan a los antibióticos llamados carbapenémicos, ¿sí? Entonces, los carbapenémicos son antibióticos de última, digamos, casi de penúltimo uso. ¿Qué quiere decir? Si no me hace bien una penicilina, bajo una cefalosporina. Si no me hace bien la cefalosporina, lo último que yo tengo que escoger es un carbapenémico. Si ya no me hace nada el carbapenémico, lo último ya es un colistin. Si ya no está todo resistente a colistin, solamente esperar que el paciente pase a mejor vida. Lamentablemente es así de crítico el tema de la resistencia bacteriana. Por eso es que les decía que el tema crítico, por eso que los ponen a esos microorganismos con resistencia a carbapenémicos. ¿Se entendió? ¿Alguien que no haya entendido? Profesor, ¿puede Dime. decir qué puede ejemplar qué significaba el BSBL? ¿Cuál? SBL. BLE. No, pero porque son productoras de ESBL. Por eso, SBL o BLE son lo mismo. Es beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Sí? Entonces, una forma convencional de trabajo de vigilancia epidemiológica en el tema de laboratorio tiene que ver también con hacer los procesos para identificar estos microorganismos. Porque te llega al laboratorio, por ejemplo, hisopados rectales, ¿cómo tú lo vas a trabajar? ¿Sí? Una vez se haya hecho la vigilancia. En este caso, solamente les puse de la vigilancia, digamos, de hisopado rectal. Lo que es, digamos, hisopado de superficies, en el transcurso de la semana les voy a colgar una información, tiene que ver con hisopado de superficies, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un método convencional donde se trabaja con caldo TCB, con discos de meropenem de 10 pilogramos, ¿sí? Como dice acá la metodología, se han utilizado medios selectivos para la detección de enterobacterias resistentes a carbapenémicos, principalmente la Agar-Macon, que es suplementado con 1 miligramo por litro de imipenem. En algunos casos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, nosotros cuando hacíamos la vigilancia preparábamos maconque con ceftazidima, preparábamos bilicisculina con vancomicina, manitol salado con oxacilina. ¿Para qué? En el tema de maconque más ceftazidima lo utilizábamos para detectar enterobacterias productoras de BLE, ¿no? Porque las BLEs atacan a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera. El caso de bilicisculina con vancomicina era para el aislamiento de enterococos vancomicino resistente. Por eso preparábamos bilicisculina con van. En el caso de manitol con oxacilina era para el aislamiento de estafilococos meticilino resistente. ¿Sí, chicos? Entonces, es así, a veces algunos hospitales todavía siguen trabajando así. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Enriquecimiento previo introduciendo el hisopado rectal en 5 mililitros de caldo TCB con un disco de 10 microgramos de meropenem. Tras incubación de 18 a 24 horas de 35 a 37 grados centígrados, se realiza un subcultivo en una placa de agar-Macon a partir de este caldo incubándose de 18 a 24 horas de 35 a 37 grados centígrados, y la presencia de carbapenemasa se debería confirmar. Una vez que yo hago la incubación en el caldo, lo dejo por 2 horas incubando aproximadamente, lo saco, ¿sí? Perdón, 18 a 24 horas, ¿sí? Se deja incubando 18 a 24 horas con este caldo, con este disco. Luego lo que se hace es un subcultivo del caldo en placa Maconque, y luego lo que crece, o la enterobacteria que desarrolla, lo más probable es que sea un microorganismo productor de carbapenemasa. ¿Por qué? Si aquí el microorganismo sobrevive en la presencia del antibiótico, quiere decir que está originando una resistencia, no lo está matando al microorganismo, ¿sí? Por eso es que cuando yo lo siembro en Maconque, crece. Porque si la bacteria se muriera con la presencia del antibiótico, yo sembraría en agar-Maconque, ya no crecería. A eso se refiere, ¿sí? Una vez que haya el crecimiento de ese microorganismo, se hace el siguiente flujo. Este es de autoría propia, así que igual
Entonces acá tengo el caldo con discos de meropené, ¿sí? Luego lo incubo 18 a 24 horas, lo que hago es sembrar un maconque, crece el microorganismo. ¿Qué quiere decir? Lo más probable que sea un microorganismo productor de carbapenemasa, porque está creciendo frente a la presencia del antibiótico. Luego de eso, si hago un método manual, tengo que hacerle la prueba bioquímica. ¿Para qué le haré la prueba bioquímica Troinke? ¿Para qué se hace la prueba bioquímica en enterobacterias? Guarguache. ¿Para qué hace la batería bioquímica en maconque? Para diferenciar de género y especie. ¿Trenque? ¿No sabe? Es para diferenciar qué tipo de enterobacteria es, sobre todo si es un bacilo gram negativo. Luego de eso, una vez que hago eso, tengo que hacerle de frente esta prueba llamada colorimétrica, se llama Blue Carba. ¿Qué quiere decir? Sin la necesidad de hacer un antibiograma, yo ya puedo saber que es una carbapenemasa. Si el tubo se pinta de color amarillo, es una reacción positiva. Si el tubo se mantiene de color verde, es una reacción negativa. Si se pinta de color amarillo, estoy casi un 90%, casi un 95% que estoy en una carbapenemasa. Luego de eso tengo que hacerle sinergia por disco, así como para Blake, para yo saber qué tipo de carbapenemasa estoy hablando, A, B, D. Entonces, como están viendo aquí arriba, eso me define qué tipo de carbapenemasa estoy descubriendo. Si es A, es una serín carbapenemasa, una KPC como está acá. Si es B, es una metalobetalactamasa. Son tipos de carbapenemasa. Luego, al cuarto día más o menos aproximado, tengo que hacer el informe. Este informe yo lo emito a infectología o a epidemiología y entonces ya estoy detectando pacientes colonizados con presencia de carbapenemasa. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Disculpe, si es A, B, ¿qué dijo ahí? Son tipos de carbapenemasa. ¿Sí? Son tipos de carbapenemasa. Cuando hablo de carbapenemasa hablo de tres tipos. A, serín carbapenemasa. B, metalobetalactamasa. Y D, las tipos oxas. Esta es otra forma también de hacerlo más rápido. Se trabaja, por ejemplo, con medios cromogénicos, igual que trabajamos en muros. Si es de color rojo, ya sabemos que es una E. coli. Luego se mete a una prueba de colorimétrica, Blue Carba. Si es positivo, de color amarillo, sigo avanzando porque está positivo. Ya no voy a hacer esto ya, la necesidad. De frente hago esta prueba llamada inmunocromatografía. Esa prueba de inmunocromatografía me dice qué tipo de carbapenemasas es. De tipo A, de tipo B o de tipo D. Es más rápido la respuesta. ¿Qué es lo que se quiere? Cuando se hace vigilancia, lo que se quiere es que se haga rápido el reporte. No se puede demorar mucho, porque estamos hablando de pacientes colonizados. Y a esos pacientes hay que aislarlo. Hay que sacarlo del cuarto donde está. Porque si lo mantienes ahí, corres el riesgo de que puede contaminar a 1, a 2, a 3, a 4. Por eso que la vigilancia tiene que ser, el informe de preferencia tiene que ser rápido. Igual también para los otros colores de los cromogénicos se tiene que hacer la prueba bioquímica. Es igual que hicimos en muro, ¿se acuerdan? Para las colonias que no son rojo, se tiene que hacer la prueba bioquímica. Las pruebas de colorimétricas, igual también se empieza a hacer. La de color amarillo es positivo y la de color verde es negativo, ¿sí? Y luego se hace la prueba de inmunocromatografía, ¿sí? Dime. ¿Cómo es que se puede dar la contaminación en pacientes que entran en un servicio, digamos, UCI? Si son pacientes que no tienen ya desplazamiento, ¿cómo es que se podría dar una contaminación? A través del mal lavado de manos de la enfermera. O sea, por manipulación, manipulación de un paciente, no se lava correctamente la mano, agarra otro paciente, no se cambia de guantes, va transmitiendo
y a otro paciente, a otro paciente. Esa es la transmisión directa transversal en el caso de, digamos, si queremos hablar por tema de manipulación. Claro. Por un tema de adquisición de estos microorganismos, por ejemplo, como Pseudomonas o Acinetobacter, estos viven en un sitio húmedo, digamos, en las piletas de agua, en los grifos de agua, ellos están ahí presentes. Por eso que los pacientes que están entubados, la gran mayoría de ellos tienen ese tipo de aislamientos en muestras respiratorias, Acinetobacter, Pseudomonas. ¿Sí? Entonces ese es un tema. Carmen Popa, ¿me puedes explicar que, por favor, las pruebas inmunocromatográficas? Carvapoma, ¿está? Mira, les voy a pedir un favor, y esta vez sí, mira, yo no soy tonto. Si estás haciendo otro trabajo, por favor, retira. Ok. Disculpe, le voy a enseñar lo que estoy haciendo. Ah, ok. Usted está viendo que yo estoy escribiendo, le voy a enseñar lo que yo estoy escribiendo. Ujú. Estoy escribiendo porque yo ingreso las separatas Ujú. y estoy apuntando lo que usted está hablando. No, Ok. no estoy haciendo otra tarea en el Ok, curso. listos, te entiendo. Las pruebas inmunocromatográficas, por favor. ¿Me puedes explicar? ¿Me has escuchado? Listo. Ok, las pruebas inmunocromatográficas son pruebas que te van a definir los tipos de carbapenemasa. ¿Sí? Son de tipo carbapenemasa A, B y D. De manera Más rápido. En 15 minutos ya tienes definido los tipos de carbapenemasa. Y estos son los medios cromogénicos que sirven para vigilancia epidemiológica. Estos son para hacer lo que son las levaduras. Y eso es todo. Son también para hacer pruebas de vigilancia por métodos, digamos, colorimétricos, en este caso de metodologías de medios cromogénicos, para lo que es la detección de, en este caso, por ejemplo, aquí, estos medios cromogénicos sirven, miren chicos, atención, atención. Este cromagar sirve para detectar enterococos vancomicino resistente. Este cromagar de acá, MRCA, ¿sirve para qué? Para detectar estafilococo verticilino resistente. El cromagar, ¿esto para qué sirve? Para lo que es la detección de microorganismos con ble positivo. SBL es igual que ble. Entonces son métodos más rápidos, porque lo que les acabo de decir, cuanto más rápido está el informe, va a ser mejor. Si yo uso estos medios acoplados a estos instrumentos llamados inmunocromatografía, la respuesta de la vigilancia va a salir en 2 días y va a ser útil porque el paciente va a estar menos días expuesto a infectar a otros pacientes y ese paciente tiene que estar, digamos, si está positivo, ese paciente tiene que entrar en aislamiento. Por eso acá les pongo, mira, a diferencia del método convencional es 4 días y este método de acá es 2 días. Dime, Doris. Se dijo que para ver los discos es para ver qué tipo de grupo es de la carga. De carbapenemasas, sí. Pero puedes, ver varios grupos. Sí, en el tema por eso chicos, ahorita les voy a hacer en la pizarra, ¿ya? Hablamos de 3 tipos de mecanismos de resistencia enzimática. BLE, AMC y carbapenemasas. ¿Hasta ahí estamos bien? A las carbapenemasa, de la carbapenemasa jalen 3 flechitas. ¿Ya están? La carbapenemasa van a ser de tipo A, de tipo B y de tipo D. ¿Estamos? Al de tipo A le van a poner serin carbapenemasa de tipo A. Serin carbapenemasa con S de sapo. El de tipo B le van a poner metalobetalactamasa. Metalobetalactamasa de metal. El de tipo D le van a poner oxas. Con eso más que suficiente por el momento para que se oxas, O-X-A-S. De ahí cuando ya pasan a posgrado ya pues se enseñará si es KPC1, KPC2, KPC35, KPC59, NDM, NDM1, NDM2, OXA 53, OXA 23, OXA 24, OXA 48. ¿Qué? ¿Perdón? En el caso de la... ¿Perdón? En este grupo
usamos. Ya. Usamos ¿Esto? los tres, ¿verdad? Sí. A ver, atención un ratito, chicos, para que no se confunda. Chicos, atención. El mecanismo que más se vigila son las carrapanemas. ¿Estamos? Pero eso no quiere decir, chicos, que esto pierdan de vista. Esto es importante. ¿Sí? Esto tienen que saber, importantísimo. ¿Por qué tengo que vigilar las carrapanemas más? ¿Por qué? Porque son de prioridad crítica. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Listo. Solo una consulta, el tema de vigilancia solamente es para entidades del Estado. Privado también. ¿También entran los privados? Claro. A las clínicas privadas, pero eso ya es un tema. En privados es menos porque se cuida mucho al paciente, hay que hacerle un consentimiento informado para hacer el hisopado rectal, porque es todo un tema. Más que todo el tema de la vigilancia se aplica mucho mejor en hospitales del Estado. ¿Y es salud? Es salud también. También entra. Claro. ¿Y Se quién es debería. el que audita en este caso para lo que son entidades privadas? En realidad todos estamos integrados a lo que es salud, MINSA, el Ministerio de Salud, para ser más claro. Todos deberíamos cumplir eso, porque en las clínicas no te quita que también hay un paciente que esté colonizado con ese microorganismo. Que solo que en las clínicas es mucho mejor la atención porque para un paciente hay una enfermera más personalizada. En cambio, tú vas a un hospital del MINSA, para un paciente, ¿cuántas enfermeras hay? Para 10 pacientes, una enfermera. ¿Y en el caso de las cosas de salud también? No, funciona para hospitales, bueno. Lo que pasa centro de salud no, ¿por qué? Porque ahí no hay hospitalización. Salvo que en algunos maternos infantiles, ¿no? Que le están armando hospitalización, pero ahí quizás no es tanto ahí. Ahí yo tendría que, en la mañana, por ejemplo, hablaba con el profesor Benítez y hablábamos sobre el tema de la vigilancia de estreptococos de grupo B, que ya lo hemos visto. Les decía en su momento que no hay una norma para hacer vigilancia de eso. No hay una norma. Entonces también, por ejemplo, en esos temas de centro de salud, sobre todo si son maternos infantiles, podría hacerse, por ejemplo, un estudio de colonización con estrés B. Lo que debería haber. Debería haber. O es un tema también de tesis para presentar también. O sea, hay varios temas que les estoy dando también para que hagan ya. Ahora, no van a hacer que también les quieran que hagan la tesis, no se pueden hacer. También quieren que les haga la tesis. Listos, a tu pregunta, para no olvidar. Si tú haces esto, lo haces con disco, se demora más, es un día más. Estas cositas que estás viendo acá que se forman, es un día más de incubación. Es bonito, sí, porque puedes jugar con los discos, poner de manera estratégica, hacer aquí, hacer acá. Es fenomenal, es bonito hacerlo eso, pero te demora mucho tiempo. Para evitar este tiempo, porque aquí, ¿qué tipo vas a diferenciar? Con el ácido fenilborónico, ¿qué es esto? El KPC que hemos dicho, ¿de qué clase es? ¿Han anotado o no en su cuaderno? La sericarbapenemasa, ¿de qué clase es? Te detecta acá. Las metalobetalactamasas, te detectan. Las oxas sí no te detectan porque las oxas no hay forma, no hay disco para detectar. Ahí pierdes las oxas. ¿Qué pasaría si un paciente está con una oxa y contaminado? No lo vas a detectar haciendo eso. Pero, ¿y por descarte? No, tampoco, no puedes hacer eso. La vida de nada es por descarte. En cambio, esta metodología sí tiene los tres. Y es más barato. No es más caro. Es una metodología más rápida, en 15 minutos te dice qué tipo de carbapenemasa es. Más completo, ¿Perdón? más cara. Sí, más. Están hablando ya como los trabajadores, los directores del hospital. ¿Es más caro o barato? Pero en costo, claro, pero entiendo una cosa. Mira, para cerrar, ustedes van a ser personas que van a tomar decisiones. En algo, por lo menos, céntrese a eso. Parece chiste, pero es así, ¿verdad? Porque me ha tocado, así, igual que ustedes, yo también he sido estudiante. Y llegó un momento en el cual me decían, vas a tomar decisiones. Yo decía, me ría, pues, ¿cuándo será, no? Y llegó un momento en el cual tenía que yo hacer una planificación para poder implementar un sistema de vigilancia. Entonces, como dice claro, obviamente el costo es alto, pero tú tienes que ver costo-beneficio. ¿A qué me refiero? El paciente, cuanto más expuesto está en hospitalización, tiene más riesgo de colonizarse con ese microorganismo. ¿Qué quita eso? Horas
horas hombre para el trabajador, hospitalización cama, por cada día se pierde casi alrededor más o menos de $10 por día, comida para ese paciente, ¿sí? Otro también tiene que ver estancia hospitalaria que ese paciente se va a grabar, cosa que con estas metodologías que es caro, sí, lo detectas inmediatamente y ese paciente a los 2 días está siendo aislado y estás evitando que se contamine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que si lo vas a hacer por método convencional te vas a demorar 5 días. En 5 días ese paciente que está colonizado, ¿cuántos infectados tendrá? Entonces es costo-beneficio. Otros lo entienden, otros no. Ya me ha tocado. Entonces otros que a veces miran la mirada solamente cuánto cuesta, pero en verdad en costo-beneficio, en verdad es bastante óptimo usar los métodos más rápidos que se pueden. ¿Listo, chicos? ¿Listo? ¿Pueden prender la luz, por favor? De brochazo así. Obviamente que el hisopo les voy a entregar con medio nutritivo, van a humedecer un poco el medio nutritivo, de ahí lo que van a hacer es como 10 veces brocharlo, como brocha, y luego meterlo al caldo nutritivo y venir acá para su siembra. ¿Sí? ¿Se entendió? Proceder a que nos toque. ¿Reactivo? Monitor. Me parece que está ¿La partida? Ya sabemos a quiénes no se hace diferenciales, ¿no? Si ha crecido un coco, no voy a usar los diferenciales. Si ha crecido un bacilo, sí tengo que hacer los diferenciales. Profesor, también tenemos que hacer el grano. Grano, el día miércoles puede ser un grano. ¿Esta acá la dejamos ahí? En una sola gradilla. ¿Dónde están ustedes su diferencial? En una sola. Ya. Su diferencial es 2.9 y los contaminados en su gradilla. Dime, por ejemplo, a ver. Sí. Pero está bien. Chicos, vamos terminando. Mañana tendríamos que venir. Sí, mañana para que hagan su lectura. Entonces los contenidos que dejamos acá adentro, fuera. ¿Perdón? Los contenidos trae papel para ir muy bien. Tienen que poner Flores Constanza, Flores Gómez Pérez, Gabriel Espíritu, Guarguachi, acá no, Manrique Quispe, Sí, todo una gradilla. Nolanco Pantoja, sí, todo lo que está ahí. Palacios Villaca, presente, profesor. Tenorio Moreno no venía, ¿verdad? Se pone en esta que te agradezco.
Pero tienes que hacer con tus antecedentes. Claro, que tus recuerdos con el resultado del antecedente. ¿Cuántos antecedentes? ¿Tres? Yo también tengo otro tres. ¿Por qué? Pero mira, para llenar la todo es para cualquiera. Pero ya cuando no vaya pues. El día miércoles su examen, por favor, no se olviden. Profe, las 8. Yo voy a esperar hasta las 7:50. Si ya llegas a las 8, vas a dar con el otro. 7:55. 7:45, 7:55. 55.